Hola, voy a realizar la presentación del proyecto final de máster de Value Investing de UMA. La presentación es sobre la empresa Potash Corporation, Potash Corp, también conocida como Potash Corp. Bueno, un poco el índice de la presentación. Bueno, voy a realizar una introducción, una breve historia de la compañía. Después haré un repaso a la coyuntura económica actual, las perspectivas del ciclo bursátil, un análisis sobre la industria, la compañía, análisis financiero, después revisaré los comparables, una valoración de la compañía y finalmente una recomendación sobre la misma. Bueno. Potash Corporation of Saskatchewan, también conocida como Potash Corp, es una multinacional canadiense basada en Saskatchewan, dedicada a la industria de los fertilizantes. Es el mayor productor mundial de fertilizantes por capacidad de producción, y básicamente los tres componentes que produce son potasa, nitrógeno y fosfato. De potasa tiene el 20% de la capacidad mundial de producción, de nitrógeno el 2% y de fosfato el 5%. Forma parte del consorcio Campotex o cártel Campotex junto con Mosaic y Agrium, en donde comparten los costes de marketing y logísticos de distribución. Bueno, un poco de repaso a la historia. La industria nace en la década de los 50 con grandes subsidios por parte del gobierno. Debido a estos subsidios se produce un gran incremento de la capacidad, y en la década de los 60, debido a la sobrecapacidad, colapsa. En esta década el gobierno decide introducir unos impuestos debido a que las empresas privadas estaban teniendo grandes beneficios, pero en 1975 el gobierno cree que no es suficiente y decide crear lo que sería el inicio de Potash Corp, y realiza compras por el 40% de la capacidad de producción de potasa. En la década de los 80, Estados Unidos impone fuertes aranceles debido a acusaciones de dumping sobre Potash Corp. Durante esta década la empresa es fuertemente endeudada y con una deuda de más de 800 millones de dólares, y en 1989 el gobierno decide privatizarla. A partir de la privatización la empresa realiza diversas compras, especialmente empresas norteamericanas con activos en Canadá, y a partir de entonces sería lo que es más o menos hoy la actual Potash Corporation. La empresa tiene activos principalmente en Canadá, la mayor parte de ellos. También tiene activos en Estados Unidos importantes, Brasil, Oriente Medio, y además tienen en Sudamérica, aparte en Chile también tiene activos. En 2008 pasó a ser la mayor empresa de Canadá por capitalización debido a los fuertes precios especialmente de la potasa. Y bueno, en 2010 recibe una OPA Steel por parte del gigante minero BHP Billiton, que el gobierno no autorizó. Bueno, en cuanto a coyuntura económica, en la memoria está bastante detallado. El problema de analizar la coyuntura económica es que de Potash Corp, que es una empresa global que se mueve a nivel mundial, en la memoria realiza un análisis de una serie de países a nivel de muestra, países interesantes como sería Canadá, donde tiene la mayor parte de sus operaciones, Estados Unidos, la Unión Europea, y después países importantes como son China, Brasil e India. Cabe destacar respecto a la coyuntura económica que la industria está más ligada al precio de las commodities agrícolas más que a la economía en general. Respecto a nivel global, las estimaciones de crecimiento que por diversos organismos estarían entre el 3 y el 4%. Así, BBV Research tiene previsto un crecimiento de 3,4 para el 2015 y 3,8 en 2016, y por su parte el FMI el 3,1 y el 3,6 para el 2016. Respecto a la coyuntura, es muy importante destacar la fuerte depreciación que han tenido las divisas de los países emergentes respecto al dólar. Esto es muy importante, por un lado, porque las materias primas agrícolas se pagan en dólares. Una depreciación de los tipos de cambio de estas divisas lo que produce es un encarecimiento de los precios y presiona los precios a la baja. Por otro lado, como parte de esta producción se realiza en países con devaluación de las divisas, esto produce una ventaja de costes a la hora de consolidar en dólares.
Como resumen de coyuntura del análisis de la memoria, diríamos que Estados Unidos y Europa está en crecimiento bastante sostenible. India sigue creciendo, es de los países que no está afectado por las materias primas. Por cambio, China y Canadá están en desaceleración relativa y Brasil, que estaría en una recesión importante. Dos apuntes. Uno, en el gráfico de la derecha podemos ver la evolución, la previsión de China, que actualmente es la mayor preocupación del mercado, y cómo la previsión para los próximos años está todavía en un crecimiento por encima del 6%. Aun estando desaceleración, China crecería por encima del 6%. Por otro lado, también destacar que la demanda de China en materias agrícolas no ha bajado. Este año ha tenido desaceleración, lo cual tiene sentido, ya que China puede parar diversos proyectos de infraestructuras, edificios, etcétera, pero tiene una población muy grande que tiene que alimentar. En la parte de la derecha es un gráfico interesante sobre las familias de clase media en el mundo. En color verde está el volumen de familias en el 2009, como se observa, la mayor parte están en Europa y Norteamérica, y la línea azul indica la previsión de familias de clase media en el 2030. Es muy destacable como para ese año la estimación es que crecerán principalmente en Asia. Esto para la industria es de vital importancia porque Asia es una región muy poblada con unas tierras limitadas. Un incremento de la clase media de las familias produce que incrementen su consumo y su demanda de productos agrícolas. La única manera de incrementar, de poder alimentar a la población con unas tierras que son las que son, es incrementar la productividad agrícola con el uso de fertilizantes, con lo cual la demanda a largo plazo tenderá a aumentar. Bueno, en cuanto a las perspectivas de ciclo bursátil, he hecho una estimación, diferentes indicadores. En primer lugar, en la izquierda está la capitalización bursátil respecto al PIB. Aquí vemos como la capitalización actual es muy alta, está en máximo, solo superada en la burbuja del 2000. Si vemos en el gráfico de la derecha respecto al PER, podemos ver que actualmente está en 19,35, por encima de la media histórica, que estaría en 15,5. Y bueno, lejos todavía de burbujas de 2008 y 2000, pero en valores bastante elevados. Si nos vamos al Cape Ratio o Shiller Ratio, vemos cómo está en valores de 25,4, también bastante por encima de la media, que es 16,6. En cuanto al Price to Book, el precio respecto a valor en libros, vemos que estaría sobre la media actual. Si nos vamos al Price to Sales, vemos que está bastante por encima de la media histórica. Después de la corrección de los mercados en agosto, los valores han bajado algo, pero sigue estando todavía bastante elevado. Finalmente, el ratio Q, que es el ratio que mide la relación entre el coste de reposición de los activos o comprar las empresas. En valores por encima de 1 indican que es más rentable intentar reproducir los activos. Valores por debajo de 1 indican que es más interesante comprar las acciones, las empresas. El ratio actual está en 0,96, lo cual indicaría que sería más interesante comprar las acciones, pero la media histórica está en 0,7. Hay diferentes discusiones sobre por qué este valor, pero parece indicar que los activos han estado históricamente sobrevalorados, con lo cual bueno, podríamos indicar que en 0,96 este indicador está caro también. Bueno, en cuanto a conclusiones, pues bueno, la mayor parte de los indicadores muestran sobrevaloración de los mercados. Están todavía lejos de valoraciones del 2000 o 2008, pero están relativamente caros, no están baratos. Esto lo que nos indica es que se puede invertir, pero el margen de seguridad que debemos exigir debe ser mayor. También destacar que la industria de los fertilizantes tiene una correlación negativa con el S&P 500. Si observamos en la tabla, podemos observar cómo la correlación con el maíz, la soja, el algodón, es alta y sin embargo con el S&P 500, en el caso de Potash o de Mosaic, es incluso negativa. Bueno, dato a destacar. A continuación
un análisis de la industria. Bueno, en el gráfico podemos observar los principales productores. Bueno, podemos extraer las conclusiones de que la industria está dominada por unos productores basados principalmente en Canadá, Rusia y Bielorrusia. Los productores canadienses están agrupados en el consorcio Campotex, junto Potash, Mosaic y Agrum, que comparten estrategias de marketing y distribución y fijan precios también. En julio de 2013 se rompió el otro cártel, gran cártel que había, que era el cártel ruso formado por Uralkali y Beruraskali. En el momento que se rompe el cártel, estos dos productores empiezan a producir a máxima capacidad y los precios, especialmente de la potasa, caen de manera importante. Anteriormente a esto, la caída de los precios se había debido a crisis financieras y la recuperación se había producido en 1 o 2 años. Bueno, en este caso es diferente y los precios han caído, aunque parece que con estos precios se está pudiendo producir una barrera de entrada a futuros competidores que comentaré a continuación. También comentar que el sector está en consolidación. En los últimos 10 años ha habido fuerte consolidación y bueno, es probable con las valoraciones actuales que siga en consolidación. Bueno, en cuanto a la parte de potasa, pues bueno, comentar que es el tercer fertilizante más usado en agricultura y que se extrae de minas de potasa. Las minas principalmente están en Canadá, Rusia, Bielorrusia y China. Canadá tiene el 46% de las reservas y hay una previsión de crecimiento de la demanda del 5 al 7% hasta el 2017. En el gráfico de la izquierda podemos observar los diferentes productores. Potash por capacidad tiene un 19%, Mosaic un 15%, luego estarían Beruraskali y Uralkali con un 16 y un 14%. En el gráfico del medio podemos observar en la barra azul donde están los productores y en color naranja donde están los consumidores. Bueno, destacable Canadá, destacable también Rusia como grandes productores. Y en el gráfico de la derecha podemos ver la evolución de los precios, como actualmente estaría sobre los $315 por tonelada y que tuvo picos en el 2009 cerca de $900 tonelada o cerca de 500 en 2011. Bueno, el sector de la potasa está sufriendo fuertes inversiones o ha sufrido fuertes inversiones en expansión de capacidad. Esto ha sido debido principalmente a los fuertes precios que hubo en el 2009 y 2011, que ha hecho que hubiera diversos proyectos de expansión de la capacidad. Los proyectos pueden ser de dos tipos. Pueden ser proyectos Greenfield, se empieza a construir una mina desde cero, y proyectos Brownfield, que son expansiones de capacidad ya existentes. Los proyectos Greenfield son muy intensivos en capital, necesitan un periodo de unos 7 años y está calculado que actualmente necesitan un precio de equilibrio de unos $400 tonelada para ser rentable. Actualmente estamos en 305 y esto está haciendo que muchos proyectos se pongan en entredicho. Bueno, en la tabla se observa la estimación de capacidad para el 2019. Tendrá un incremento de capacidad del 17,4 respecto al 2014. Y por otro lado destacar que el 30% de la nueva capacidad estará en manos del consorcio Campotex, que históricamente ha tendido a reducir el volumen intentando mantener los precios, y dispondrán del 40% del total de la capacidad de potasa. Por otro lado, también destacar en cuanto a capacidad que en la industria de la potasa hay un riesgo real de inundación de las minas. Al estar en zonas cercanas a acuíferos, hay un riesgo de inundación y de que las minas queden inservibles. A pesar de que las empresas hacen fuertes inversiones en CAPEX para mantener las minas a salvo de este riesgo, el riesgo es real, y en 2014, por ejemplo, Uralkali tuvo una inundación de una mina y se perdió el 3% de la capacidad mundial de golpe. Bueno, aquí en el siguiente gráfico aparecen los costes de extracción de la potasa. Destacar que los productores rusos y bielorrusos son los con los costes menores. Los productores canadienses están alrededor de $160 toneladas, pero además tienen un royalty a pagar por la extracción.
Destacar también que la demanda actual está sobre los 60 millones de toneladas. Es hasta este punto donde la capacidad y los precios permanecen más o menos estables. A partir de 60 se puede observar que los costes de los productores aumentan. Con lo cual, con un incremento previsto de la demanda y estos costes superiores de los productores marginales, parece difícil que haya un riesgo de precios a la baja, de precios de venta a la baja. Bueno, como resumen, la industria estará en sobrecapacidad hasta el 2019, el crecimiento de la demanda sobre un 5 o 7%. El 40% de la capacidad en 2019 estará en manos de Campotex, posibilidad importante de fijar precios. La nueva capacidad estará en productores de alto coste. Y aquí comentar el proyecto más importante, Greenfield, que es un proyecto, es la mina Jansen, realizada por BHP Billiton, que tiene un coste previsto de unos entre 13 y 16 billones de dólares. Parece que actualmente han gastado unos 6 billones de dólares. Tendrá una capacidad de 8 millones de toneladas, pero bueno, está en duda que prosiga y de hecho BHP Billiton ha dejado pasar unos activos interesantes respecto a la logística en Saskatchewan que hacen indicar que probablemente tenga el proyecto en stand-by. Bueno, en los gráficos podemos observar, en el gráfico de la izquierda podemos observar el precio respecto a la capacidad de utilización. Entonces depende mucho la capacidad de utilización y la sobrecapacidad para marcar el precio, y en la derecha la oferta y demanda. Bueno, en cuanto al nitrógeno, pues bueno, el principal producto es el amoníaco, el principal componente, y se utiliza para equilibrar los valores de nitrógeno en la tierra. El amoníaco se utiliza también en usos industriales, pero principalmente en potash es para agricultura. Es un sector muy fragmentado y donde potash tiene un porcentaje bajo. En este caso, China es el principal consumidor de nitrógeno. En este caso, como se puede observar en el gráfico de la derecha, los productores y los consumidores están mucho más cerca. Se sintetiza a partir de gas natural y del carbón. Y como se puede observar, los precios desde finales de 2014 han caído, están planos en 2015. En este caso no han estado relacionados con precios de commodities como el maíz, que estuvieron planos en 2014 y cayeron en 2015. Esto es principalmente porque el gran driver es el precio del gas natural, y con las bajadas de precio del gas natural los precios han caído también. Bueno, en este caso China es el productor marginal porque usa carbón en vez de gas natural. Los costes de transporte son importantes y los productores tienden a estar más cerca de los consumidores. Finalmente, la previsión es de un incremento de capacidad de un 13% hasta 2019, y aquí el gráfico este es interesante porque nos muestra cuál va a ser la capacidad de utilización dependiendo del crecimiento de la demanda. La línea azul muestra con un 4% de crecimiento en la demanda anual, la capacidad estaría por encima del 90%, con un 3% la capacidad estaría por encima del 85%, con un 2 por encima del 80% y con un 1% alrededor del 76%. Esto es muy importante a la hora de fijar los precios. En cuanto al fosfato, se extrae de minas de fosfato, al igual que la potasa, pero el proceso de producción es bastante más complejo, el proceso químico es más complejo. Los mayores productores son Mosaic, ITH y OCP. El mayor consumidor es China y las mayores reservas principalmente es Estados Unidos, China y Rusia. Es en Estados Unidos donde Potash tiene sus reservas. Los precios han estado estables durante el 2014-2015. Y en este caso, en cuanto a la curva de costes, podemos observar Fosagro, que es un producto ruso, está claramente en la parte baja de la curva de costes, también debido a la devaluación del rublo. Y en este caso los productores chinos son los productores marginales de nuevo. Bueno, el sector está en sobrecapacidad, al igual que la potasa y el nitrógeno. Se prevé un incremento de capacidad del 10,6 hasta el 2019 sobre el 2014, pero el incremento de la demanda prevista se prevé superior, con lo cual habría un incremento de la capacidad de utilización. Si más no, estaría plana y las presiones
serían menores. Bueno, en cuanto a la compañía, bueno, como ya hemos comentado, es el mayor productor a nivel mundial de fertilizantes y tiene activos en Canadá, Estados Unidos, Sudamérica, Oriente Medio y Asia. En el gráfico de la derecha podemos observar que es el primer productor de potasa, el sexto de nitrógeno y el cuarto de fosfato. Bueno, en cuanto al área de negocio de potasa, tiene el 20% de la capacidad de producción mundial, que representa unas 17,1 toneladas año. Tiene reservas para más de 85 años. El área representó en 2014 el 54% del margen bruto, lo que representa 1,5 billones de dólares, con unas ventas de 2,5 billones de dólares, que fueron 9,3 millones de toneladas. Como se puede observar, desde 9,3 a 17,1 la capacidad de expansión que tiene Potash actualmente es muy grande. El 38% de las ventas fueron en Estados Unidos. El coste de extracción, sin tener en cuenta los costes de transporte, estaría en $113 y el fuerte CAPEX está en clara disminución. En cuanto al nitrógeno, pues tuvo unas ventas de 2,4 billones de dólares, que supusieron el 38% del margen bruto de la compañía. En 2014, lo que representa $1 billón. 83% de las ventas están en USA y el 47% de la producción también está en Estados Unidos. Esto le permite ser un low cost producer en Estados Unidos, ya que se aprovechan de los bajos costes de shale gas. Tiene una capacidad de producción de 4,1 millones de toneladas y el coste medio fue de $218 tonelada con un... En cuanto al fosfato, pues representaron unas ventas de 1,6 billones de dólares en 2014, 7% del margen bruto, representó unos 200 millones de dólares de margen bruto. El 75% de las ventas estuvieron en uso, tiene reservas para muchos años, en algunos de los casos hasta 27 años. Una breve descripción de la composición de la compañía y el management. Está muy detallada en la memoria, pero bueno, quería hacer un resumen. Las instituciones poseen el 81% de la compañía. Las acciones están muy diversificadas y ninguna institución posee más del 10%. Bueno, se puede observar que a partir del segundo cuatrimestre ha habido un fuerte incremento de inversores institucionales debido a la caída del precio de la acción. En cuanto a los insiders en management, no poseen acciones, es un punto negativo de la empresa, no poseen ningún tipo de acciones. Por contra, el management es muy experimentado, con la mayoría de ellos tiene más de 20 años de experiencia en Potash, a excepción del presidente y CEO, que es Johan Tilk, que es el presidente desde julio del 2014 de la compañía, pero tiene experiencia de más de 30 años en el sector minero. El resto del management forman parte de la compañía desde la década de los 90, época en la que se hicieron muchas adquisiciones, con lo cual tienen mucha experiencia en asset allocation. Además, la mayor parte de ellos son expertos y forman parte de reguladores y consorcios importantes en Canadá y Estados Unidos. Un poco repaso sobre los clientes, la evolución de los clientes, más que clientes, los países, que son los compradores. En primer lugar está China, con una población de 1,4 billones de personas, 30% del consumo mundial de fertilizantes. El uso de agua potable y tierra fértil por cápita está muy por debajo de la media mundial, con lo cual tiene un importante recorrido al alza. Tiene un gran incremento de población en las ciudades, con incremento de su nivel de vida y de consumo. Hay un objetivo del gobierno que es incrementar la productividad agrícola. Para ello fija precios mínimos de las commodities. Es un exportador neto de fosfato y nitrógeno, pero importa la mitad de potasa. En cuanto a la India, tiene una población de 1,3 billones de personas. Es el 18% de la población mundial, pero solo tiene el 11% de la tierra. Ha tenido un crecimiento del 4,8% de media en el uso de fertilizantes en la última época. El gobierno subvenciona fuertemente el uso de fertilizantes, aunque más dedicado al uso del nitrógeno. El rendimiento de los cultivos está todavía muy por debajo, entre un 20 y un 50% de lo que sería su equivalente en Estados Unidos. Más del 70% de las tierras tiene deficiencias de potasio y necesitaría potasa. En cuanto al resto de Asia, tiene una población de 1,4 billones de personas, un 12% del consumo mundial de fertilizantes.
no dispone de minas de potasa, son líderes mundiales en producción de aceite de palma y grandes productores de frutas y hortalizas. Han duplicado la producción de aceite de palma en 10 años. Sudamérica, 600 millones de personas, 11% del consumo de fertilizantes, una productora de potencia productora de café, azúcar y soja. Y bueno, comentar que los suelos en Brasil tienen deficiencias sistemáticas de potasio y necesitan potasa para mantener la productividad. Norteamérica, 350 millones de personas, 13% del consumo mundial de fertilizantes y es el productor más eficiente. Bueno, a continuación haré un repaso sobre el análisis financiero. He seleccionado una serie de indicadores interesantes de la compañía. En primer lugar, sobre el balance, podemos ver respecto al equity cómo la tendencia es creciente, ha ido creciendo en los últimos años y ha tenido una pequeña reducción en los últimos 2 años, ya que nos encontramos en la parte baja del ciclo. En cuanto a los pasivos y fondos propios, vemos que está equilibrado, 50%, y bueno, no ha tenido grandes variaciones en los últimos 10 años. Si nos observamos el working capital, podemos observar que incluso ha tenido working capital negativo en 2014. Esto ha cambiado en 2015 y se ha vuelto a equilibrar un poco, pero vemos cómo presenta valores interesantes de working capital. Si vamos en cuanto a la deuda a largo plazo respecto al beneficio neto, vemos que actualmente está en 4 veces beneficio neto. Históricamente ha tenido una media de 3. Esto sucede básicamente porque el beneficio neto ha bajado, aunque la deuda no se ha mantenido estable y no ha habido mucha diferencia. Si vemos en el gráfico de la derecha el interés que está pagando la compañía a largo plazo, está pagando un 4,9% de interés y la deuda prácticamente no ha subido. Si miramos el ratio de liquidez, actualmente está en 0,9. Históricamente la media ha estado 1 y bueno, no tiene demasiados problemas de liquidez, ya que los proveedores están proporcionando financiación a la empresa. Bueno, en cuanto a la cuenta de resultados, si vemos las ventas, han bajado en los últimos 3 años, desde un pico del 2011, y bueno, esto básicamente debido a la reducción de los precios de la potasa, que es el driver más importante en la empresa. En cuanto al margen bruto, pues está actualmente en un 37%, cuando tiene una media del 57%. Es interesante destacar que aun estando en la parte baja del ciclo, mantiene un margen bruto del 37%. En cuanto al margen operativo, pues está actualmente en un 33%, con una media histórica del 41% y un margen neto del 22% respecto a la media histórica del 33%. De nuevo, márgenes bastante interesantes. En cuanto al interés sobre EBIT, actualmente está en un 9%, con una media del 7%. Aquí de nuevo la reducción de EBIT en los últimos años ha hecho que aumentara el porcentaje. Y en cuanto a los beneficios por acción, vemos que en los últimos ha ido decreciendo desde el 2011. Para el 2015 ya se prevé que esté sobre un 83-84, con un ligero repunte. Parece que ha tocado suelo en los beneficios de la empresa. Bueno, en cuanto a los ratios, lo que sería el retorno sobre el equity, actualmente está en un 17%, cuando tiene una media de 36%, y en cuanto al ROIC, actualmente está en un 12%, respecto a una media del 22%. Cabe destacar que está en mínimos de ROIC de los últimos 10 años. Bueno, en cuanto al free cash flow, podemos observar en el gráfico de abajo cómo la empresa ha tenido unos gastos en CAPEX muy importantes durante los años 2009, 10, 11 y 12. Se empezaron a reducir en 2013 y 14 y las previsiones son que se reduzca para los próximos años. Esto produce que libere cash flow. Entonces, la media de los últimos 10 años es aproximadamente de 1.300 millones de dólares anuales, que con la reducción de CAPEX en los próximos ejercicios se prevé que se pueda incrementar. Bueno, en cuanto a comparables, de nuevo en la memoria hay un extenso análisis de los comparables. He utilizado las empresas, los comparables canadienses, como serían Mosaic y Agrium.
Allium, aparte de productor, también es un retailer, con lo cual es un poco diferente. También he utilizado Intrepid Potash, Kamas S, que es el productor alemán, y Uralkali, que es el productor ruso. Si vamos a ver el margen sobre EBITDA, vemos que Potash tiene el margen sobre EBITDA más elevado, un 35% respecto a, por ejemplo, el segundo, que es el 27% de Mosaic. Y en cuanto al margen neto, presenta un valor del 23% en comparación con el 15% de Mosaic o Kamas S, que tiene valores similares. En cuanto a los múltiplos de valoración, se encuentra en la parte baja de valoraciones, no tiene los valores más baratos. Podemos decir que Mosaic o Kamas S tienen valores múltiplos de valoración menores. En el caso de Kamas S, después de la OPA que realizó Potash, la empresa subió mucho. Al retirarla, la valoración ha caído muchísimo y por eso estos múltiplos. Y bueno, tendríamos en comparación Intrepid y Uralkali con múltiplos de valoración mucho más altos. En cuanto al Free Cash Flow Yield, pues vemos como Potash tiene un 7% de Free Cash Flow Yield estimado para el 2015, en línea con Mosaic, que tiene un poco más alto. Mosaic tiene cerca del 8% y por debajo del 12% de Uralkali, que bueno, básicamente la devaluación del rublo está beneficiando mucho en cuanto a costes y esto le permite tener un Free Cash Flow Yield alto. Como conclusión, decir que no es la empresa más barata respecto a los comparables, pero sí presenta los mejores márgenes, con lo cual, bueno, en mi opinión, tiene sentido pagar un pequeño sobreprecio, un sobreprecio sobre los competidores. Bueno, a continuación voy a realizar la valoración de la compañía. He realizado 3 métodos de valoración. El primer método es la valoración por el método de múltiplos, donde he realizado una normalización de la compañía con 3 escenarios, un optimista, uno medio y uno pesimista. También he realizado una valoración del método de coste-reposición, básicamente estudiando cuánto valdría reproducir los activos que tiene Potash actualmente. Finalmente he realizado también una valoración comparando con las OPAs que se han realizado últimamente, que principalmente son la de BHP Billiton sobre la propia Potash en 2010 y más recientemente la de Potash sobre Kamas S en junio de este año. Bueno, el primer escenario es el escenario medio. Básicamente, para realizar esta normalización he estimado un incremento de volumen de ventas del 15%. Es un volumen del 15%, sale de un crecimiento de en torno al 3% compuesto durante los próximos 4 años. El precio medio que he utilizado para el potash ha sido de $390 tonelada. Este precio lo he basado respecto a los proyectos Greenfield. Los proyectos Greenfield necesitan un precio alrededor de $400 para ser rentable. Con precios por debajo de 400 no tiene sentido que se incremente la capacidad o que los competidores intenten incrementar su capacidad, con lo cual me parece un precio de equilibrio razonable. El coste medio utilizado es de $150 tonelada. Y bueno, en cuanto al nitrógeno y al fosfato, he estimado unos valores estables actuales. La sobrecapacidad entiendo que se va a compensar con la sobredemanda y que los precios podrán mantener estable a nivel de margen bruto. Con este escenario, el margen bruto total que me da resultados es de 3.632, lo cual, quitándole los gastos generales, daría un EBIT de 3.404, restándole los fixed assets que he mantenido estables respecto al 2014 y el working capital required, también estable respecto al 2014, pues daría un ROCE del 18%, que estaría aún por debajo de la media histórica del 22%. Bueno, con estos valores el crecimiento de ingresos sería un 13% respecto al 2014 y el crecimiento de EBITDA de un 33%. Restando el CAPEX de mantenimiento, que he estimado en 700 millones, el resultado financiero, que he estimado estable, y los impuestos, pues daría un beneficio normalizado de 2.236 millones, que representa un crecimiento del 45% respecto al 2014. Bueno, he normalizado este beneficio con un PER de 15 y 17 veces beneficio
El PER histórico de la compañía está en 21 veces. Actualmente la compañía tiene un dividendo de un 7%, con lo cual 7% si la empresa vuelve a crecer, no parece descabellado, parece un escenario probable. Con estos valores, sumándole los non-core assets, restándole provisiones, pues daría un target price de 38 a un PER 15 que con el precio de cotización actual de 21,9, ahora mismo está algo inferior, ha bajado en los últimos días, presenta un upside del 75% y con un PER 17 el target price sería de $44 por acción, que representa un upside de del 100%. Bueno, para el múltiplo optimista, para la valoración optimista, realiza una estimación de nuevo de un incremento de volumen de ventas del 15%. El precio medio estimado del potash, estimado de $500 toneladas, es un precio del potash de 2012, lejos de los 900 del 2009. Con estas valoraciones, el margen bruto total sería de 4.519 millones de dólares, que restándole los gastos daría un EBIT de 4.221, manteniendo los mismos fixed asset y el working capital required, daría un roce del 22%, que estaría en la línea con la media histórica de la compañía. Con estas estimaciones, el crecimiento de ingresos sería del 38% y el crecimiento de EBITDA del 60%. Restándole el CAPEX, el resultado financiero y los impuestos, daría un beneficio normalizado de 2.808 millones de dólares, 2.808 millones de dólares, que presentaría un crecimiento del 83%. De nuevo, con una normalización a PER 15, sumándole los core assets, restándole las provisiones, pues daría un target price de 49 a PER 15, lo cual supone un upside del 123%, y a un PER 17 daría un precio objetivo de 55, lo cual supone un upside del 153%. En cuanto al escenario pesimista, bueno, el incremento de volumen de ventas a largo plazo estimo también un 15%. El precio medio del potash estimo un $305 toneladas. Con el precio de los productores marginales y el crecimiento de la demanda, no creo que pueda ir mucho más abajo al medio plazo. El coste medio $150 toneladas. Y estimo una caída de ventas del 10% del nitrógeno y fosfato. Con estos valores daría un margen bruto de 2.133 millones de dólares, que supone un EBIT de 1.905, con los mismos fixed asset y working capital required, supone un roce del 10%. Con estos valores supone un crecimiento negativo del 4% respecto a ingresos y un 15% respecto a EBITDA. Restando el CAPEX y el resultado financiero, impuestos, daría un beneficio normalizado de 1.187 millones de dólares, lo cual supone un crecimiento negativo del 23%. Estimando a PER 15, en este caso creo que no es realista estimar un PER 17, pues el precio objetivo sería de 19 con un downside en este caso del 11%. Si observamos el valor de la cotización, se encuentra en mínimos desde el 2009 actualmente, y en el cuadro de la derecha podemos ver un gráfico del posible upside en los diferentes escenarios. Vemos que en el escenario medio y el optimista el upside es importante, en el pesimista el downside es pequeño. Siguiente método sería el coste de reposición. En este caso podemos ver en la tabla, en la primera columna vemos la materia prima, que sería el potasio, nitrógeno y el fosfato. El coste de referencia es el coste que estima Potash en su memoria del 2014, que son de entre 5,1 y 5,7 billones de dólares canadienses para una producción de 2 millones de toneladas, por el caso del potash, entre 1,8 y 2 billones de dólares para una producción de 1 millón de toneladas de nitrógeno, y para el fosfato de 5,1 billones de dólares para una producción de 1 millón de toneladas. En coste de reposición estimado el valor
respecto a diferentes fábricas que se están construyendo. En el caso de Potash, estimado la mina Jansen, que variando un poco y siendo conservador, tiene un coste de 1.750 dólares por tonelada, una mina de 8 millones. En el caso del nitrógeno de 1.200. Y para el fosfato estimado no he encontrado ningún coste y estimado he tomado el coste de reposición de 5,1 dólares tonelada. La columna de capacidad estaría la capacidad que tiene Potash, que serían 17,12 millones de toneladas de Potash, 4,1 de nitrógeno y 3,9 de fosfato. En el estimado de referencia es el valor final, he ajustado los valores. En el caso del potash he utilizado el 1750 porque parece un valor realista y está por debajo de la media. En el caso de nitrógeno he utilizado 800. Los valores que había encontrado son de 2014. Con la devaluación del dólar canadiense creo que el coste podría ser menor. Lo mismo para el fosfato de 4.000 dólares toneladas. Con estos valores, multiplicando los valores, daría una valoración de 30,1 billones de dólares para el potash, de 3,28 para el nitrógeno y de 15,6 para el fosfato. Esto daría un enterprise value de 48,9 billones de dólares. Restamos la deuda neta, daría una capitalización de 45,1 billones de dólares. Si observamos, esto presenta un upside con el precio actual del 146% y está bastante en línea con el escenario optimista a PER 17 de la valoración por múltiplos. Por último, el tercer método, que sería en relación por las OPA recientes. En la tabla de la izquierda vemos la oferta que realizó BHP Billiton en 2010, que era de 40 billones de dólares. Es difícil actualizar estos valores a día de hoy, pero he podido observar que Potash ha tenido un incremento de activos fijos de 4,5 billones de dólares. Utilizando estos valores tendría una valoración actual de 44,5 billones de dólares, que de nuevo nos iríamos al escenario más optimista. En la parte de la derecha estaría la oferta de Potash a K+S. La oferta de Potash fue de unos 10 billones de euros, que en dólares sería alrededor de unos 11 billones de dólares, pero K+S tiene un área relacionado con producción de sales. Para hacer la estimación he realizado una estimación del EBITDA a 7 veces EBITDA del área de sales, que daría 2,15 billones de dólares. Restándole esto a la oferta, daría una oferta por el área de Potash de 8,84 billones de dólares. Teniendo en cuenta la producción de K+S, pues da una oferta por tonelada de 2.327 dólares. Si utilizamos este valor para la producción que tiene Potash, vemos que la división de Potash únicamente tendría un valor de 39,7 billones de dólares. Si para el resto de divisiones que generan un EBITDA de unos 1.000 millones de dólares los valoramos a 6 veces EBITDA, que es actualmente la valoración que tiene Mosaic, por ejemplo, pues nos dará un valor de la compañía de 45,7 billones de dólares, lo cual de nuevo nos iríamos, si tenemos en cuenta las OPAs, a valoraciones del caso más optimista de la valoración por múltiples. Finalmente, pues una recomendación, como ya hemos observado durante la presentación, el mercado está sobrevalorado, con lo cual hay que tener cuidado a la hora de hacer las inversiones y tener un margen de seguridad sobre las mismas. Por otro lado, vemos que la correlación de la industria con el mercado ha sido negativa, con lo cual podría también ser interesante a la hora de cubrir la cartera, aunque correlaciones pasadas no nos aseguran correlaciones futuras, con lo cual aquí hay que tener cuidado. Después de haber realizado la variación por diferentes métodos, vemos que los upsides están entre el 75 y el 153%, y el downside estaría en torno al 11%. Con estos valores el margen de seguridad que da, en mi opinión, es muy elevado y mi recomendación es la de comprar, ya que a medio plazo creo que la sobrecapacidad se puede equilibrar y los precios recuperarse, con lo cual daría un incremento de los beneficios importantes a la compañía.
Bueno, finalmente dejo mi email por si hay alguna pregunta y bueno, pues nada más. Muchas gracias.